Gracias por hacernos participantes de su día, de su agenda. Gracias por permitirnos la bendición de echar el pleito juntos. Así que estamos listos para hacerlo. Buenos días, Nelson Rodríguez, Pablo Macchini y Adis Burgos. Aquí está ya Enfoque Matinal en el aire. Buenos días país, buenos días República Dominicana. En jueves 25, tú recuerdas, Nelson, día de nuestra Santa Señora del Manejo, porque el 25 se pagaba a todos los empleados públicos, todo el mundo, era el día 25. Luego se han dado unos cambios que ahora se cobra el 20, el 30, el 10, ya eso cambió. Pero uno recuerda con nostalgia ese día 25 que los muchachos no entendíamos por qué en las casas, desde que se llegaba el 22, el 23, comenzaba la madre a hacer unos benditos locrios de pica pica y de salchicha. Dice, pero ¿y por qué mamá siempre pone mucha pechuga, mucho muslo? ¿Y por qué? Entonces, 30 años después uno dice, era que había que rendir el diario. Bienvenidos a Enfoque Matinal. Vamos a trabajar, señor Rodríguez. Sí, el día 25, la mujer de un guardia se decía. Ay, cuánta añoranza. No, como dice Pablo, son otros tiempos. Ya el 18 comienzan los pensionados, el 20 los profesores, así sucesivamente, pero vale la añoranza por el día 25, jueves 25. Dice una recomendación. Tú dices, Pablo Macchini, Nelson Rodríguez y Adis Burgos. Tú tienes que decir, esa soy yo. Como así no es que dicen la locutora, esa soy yo. Pues, va a tocar entonces sí una servidora, Adis Burgos. Saben, Pablo, Nelson, quiero aprovechar temprano. Uno quisiera solo dar buenas noticias, pero ha muerto el padre de nuestro compañero Fran Camilo, un hombre de la familia, un hombre de los nuestros. Recientemente había fallecido su madre, o sea que es una gran pena pasar por la noticia de hacernos solidarios públicamente. Un gran abrazo, nos apena a él y a toda su familia. Queremos estar cerca, pero las distancias se imponen en este tiempo. Por lo menos les mandamos de lejos aquí todo el respaldo necesario. Sí, me uno a ese clamor. Perdón, Nelson, que cuando íbamos a comenzar el programa, yo le comenté a Nelson, caramba, ¿qué le pasa a Manuel? Porque se le nota apagado. Cuando presentó los deportes, entonces ya encuentro la razón, una razón que a uno le duele mucho, lamenta mucho, y vaya el abrazo mayor a Fran Camilo, que pierde a su padre, pero hace pocos meses había perdido a su madre. Golpes hay. Sí, caramba. Mire, quiero comenzar enviando un saludo de felicitación, gracias a la internet, en Los Cayos de la Florida. Es así, Macchini, Los Cayos. Los Cayos. Allá está Jonathan Valverde, el hijo de Marisa Rodríguez, la tía de un niño. Él cumple años hoy, si mal no recuerdo, porque son de los muchachitos que uno cargó, son 36. El terrible Minier, así es que yo le llamo. Los muchachitos. Y cumplió 36. Cumplió 36. Por eso tú tienes problemas con Adi después. No, que lo cargaba de niño. Jonathan Valverde, también saludo a su 36. Madre en Santiago de los Caballeros. En Los Cayos, allá, me dice que está pertrechado porque la Florida está fea, señores, con este rebrote del coronavirus. A propósito, hay que mentalizarse y prepararse para covidianidad. Porque efectivamente, como referí ayer, el sábado 27 a la medianoche, termina el toque de queda. Ya no hay nada, eso no está dentro de la emergencia. Fue un decreto por 14 días, el 27 a las 12 de la noche. A la gente que añoraba la luna, a los poetas, pueden salir después de las 12 del sábado a ver la luna. Se acaba el toque de queda. Y es muy probable, pero eso lo sabremos en las próximas horas, de aquí al mediodía, a las 2 de la tarde, que no haya una nueva solicitud de prórroga de la emergencia. No ha sucedido hasta ahora. Y hoy, 5 días antes de su vencimiento, es que el mandatario, el presidente Danilo Medina, tendría que enviar al Congreso. Entonces, probablemente se puede apostar, no habrá una nueva prórroga. Lo que tiene sentido, ya las elecciones están a la vuelta de la esquina. Eso es del domingo en 8, como contábamos por allá. Y hay que abrir la compuerta. Entonces, probablemente tampoco habrá prolongación de la emergencia. Compagina también con un clamor generalizado de los grupos de la oposición
y ahí aprieto yo el botón del pánico. Señores, hay que cuidarse ahora más que nunca, porque lo que estamos viendo es signos evidentes de que está en su pico el coronavirus. Yo suscribo 2 comunicados por separado de ayer de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y otro de la Sociedad Dominicana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. A ese le presté mucha atención. ¿Qué dicen esas asociaciones preocupadas? Advierten que de seguir la curva ascendente del coronavirus, el sistema hospitalario y de cuidados intensivos podría colapsar. Dense cuenta de los índices. En el Gran Santo Domingo la ocupación hospitalaria ya supera el 75% y las camas de cuidados intensivos están ocupadas 6 o más de 6 de cada 10. Ahí está esa situación, acompañada de eso, de que se acaba el toque de queda y también acabará el día 30 la situación de emergencia. Digo yo, habrá que esperar lo que decide el mandatario, pero no me cuadra. Para más alarma, la Organización Panamericana de la Salud lamentó ayer, oigan lo siguiente, que en 30 días la cifra de contagiados ha pasado, o sea, desde el 23 de mayo, que eran 690,000 contagiados en Latinoamérica, ahora mismo la cifra supera los 2 millones del 23 de mayo a la fecha. Entonces, a cuidarse, señores, principalmente los mayorcitos de edad, atiendan este dato. La positividad o el mayor número de contagiados, el rango de edad ahora es de 39 años, son los que más están dando positivo. Y los casos activos estaban ayer en 11.900, es decir que vamos para 12.000 casos positivos hoy, cuando apenas hace semana eran 6.200, 6.300. Entonces, atención con este rebrote del coronavirus, con el final del toque de queda y el día 30 de la situación de emergencia. Rápidamente, la Marpen Stawell, la de Bernardo Vega, SIN, dio su encuesta ayer. Luis Abinader 47, dice la encuestadora de Bernardo, Gonzalo 35 y Leonel 11. Sí, efectivamente. 11 Leonel, 2 Guillermo Moreno, 0, ayúdame. Sí, don ninguno. Don ninguno. Los otros. Sí, o sea, porque 0. Bernardo explicó anoche, lo estuve viendo, de que le preguntaba a gente, ¿usted va a votar? No, pero vaya, eche por un lado. No, don ninguno 5%, Nelson. Los otros que tienen 0. Don ninguno 5%. Bueno, porque él explicó, ¿usted va a votar? No, fuera de ahí, no le voy a preguntar nada de maldad. Entonces, ahí está la Marpen. Ahí hay 2 bloques de encuesta claramente diferenciados para el día 5. Las encuestadoras, encabezadas por Galo y Greenberg, que dice que habrá un ganador en primera vuelta. Sí. Y otras, como la CID Latinoamericana, la Marpen específicamente, la Sigma 2, Cabrera y Asociado, Dorín Cabrera, no se olviden de Dorín. Esas encuestadoras dicen que el margen es de 40 a 47% y plantea un escenario de segunda vuelta. Entonces, 2 bloques de encuesta y uno de esos 2 bloques se va a equivocar en su pronóstico, en su vaticinio de aquí a apenas 10 días. Hay un pleito casado, vamos a llamarle de esa manera, entre esos 2 bloques, pero es un problema de esas firmas encuestadoras. Las que fallarían serían las firmas encuestadoras. Porque, ¿a qué yo me refiero? Las encuestas, señores, no son infalibles. Miden, lo he dicho 3 veces esta semana, la intención de voto, pero no crean. Pueden crear una percepción. Ahí quiero hacer una advertencia. Creo que fue un hierro profundo de Paliza, José Ignacio Paliza, que él dijo ayer que las encuestas no pueden ser distantes de lo que dicen Galo y Greenberg. O sea, las encuestas son infalibles. ¿Por qué no pueden ser distantes? Porque eso mismo pueden decir los otros, de Gonzalo, o lo del las encuestas no pueden ser distantes de lo que dice CID Latinoamericana. Entonces eso no es así, Paliza. Yo creo que hay un sazoncito antidemocrático y también tratar de aprovecharse la percepción. O sea, si Abinader no gana en primera vuelta, hubo algún problema.
Entonces no es verdad, Paliza, creo que es antidemocrático, pero de todas maneras Paliza me dio una idea genial a mí. Mire lo que yo estoy pensando. Las elecciones salen caras, dice todo el mundo. Entonces lo que hay que contratar 3 firmas encuestadoras, si se creen infalibles, y si 2 coinciden, ese es el ganador de las elecciones. Y si coinciden las 3 en un ganador feliz, entonces Nos ahorramos unos cuartos. nos ahorramos una millonada. Y toda esta zozobra, porque usted sabe la zozobra que hay. Y todavía con posibilidad de segunda vuelta. Entonces, si es por la lógica de Paliza, de que no pueden ser diferentes ni distantes, a como dicen Gallup y Greenberg, nos economizamos dinero. Yo todavía no he elaborado bien esa idea. Me voy a sentar aquí y voy a ver si la perfilo. Sí, porque es una economía neta, no solamente en recursos económicos, sino que le libraría una grandísima zozobra al país. Entonces ahí están las encuestas, 2 bloques. Primera vuelta, hay segunda vuelta. Segundo, quiero ese cuadro que yo quiero. Caramba, gracias, Oscar Guedes. Le pregunta a Bernardo, creo que a es Pedro ese. tú no le vas a mandar el saludo a Pedro, está ahí siempre al pie del cañón. Saludo a Pedro, no te calientes. No lo puedo leer desde aquí, pero lo había pedido, me imagino que ese. Que es chico que está ahí, Pedro. Chico. Chico está ahí. Pero bien, miren ese cuadro. Bernardo midió para una segunda vuelta a la Fuerza del Pueblo y a los seguidores de Leonel. Un escenario, eso no es el que estaba, el otro, un escenario donde Leonel llama a votar por un candidato y otro donde Leonel deja libre a cada candidato. Bueno, me tiene un lío ahí, pero el asunto es que cuando Leonel llama a votar por un candidato, el que coge la mayor cantidad de votos, 37 a 20 y tanto, es Abinader. Pero cuando Leonel dice, bueno, hagan lo que ustedes quieran, la mayoría se va para donde Gonzalo. Entonces es importante porque si hay un escenario de segunda vuelta que lo puede forzar la Fuerza del Pueblo, porque le están dando 11 y 12 la mayoría de encuestas a la fuerza del Pueblo. Greenberg le dio 12, Bernardo le da 11 hoy. Si hay una segunda vuelta va a ser muy importante la decisión que adopte la Fuerza del Pueblo. Yo quiero terminar pidiendo que dejen la campañita esta frente a la Junta. Dejen trabajar a la Junta, señores. Ya eso fracasó, intentaron levantar un movimiento. No, dejen trabajar a la Junta, están tratando de hacer su esfuerzo. Y conociendo a los patrocinadores de esa protesta, que son gente sensata con nombres y apellidos, llévense esa gente de ahí, dejen la Junta trabajar. Además, si se va a caer el toque de queda y se va a caer la emergencia, feliz. Y felicitaciones a la Junta por lo que está haciendo con la denuncia de que el padrón en el exterior está dislocado. Parece que tiene una gente especial para eso. Todo el que dice, la Junta inmediatamente le está respondiendo. Un tuit del Marco Pempén. Mire, Marco Pempén, usted fue el que dijo que usted vota en tal sitio, etcétera, etcétera. Entonces, bien esa parte de la Junta porque ayuda a quitar un poco de presión al momento, Maquillo. Es que la Junta, ese blindarse mediáticamente, eso es algo que había que hacerlo, porque ahora se trata de responder y responder rápido. Vamos a seguir en las encuestas, pero antes hay que recordar que durante mucho tiempo estuvimos siguiendo números de casos, números de muertes. Señores, ahora lo que hay que ver, cuando usted se levante, búsquelo. O sea, ¿cómo está el número de camas? ¿Cómo vamos? Sobre todo esto que está afectando mucho Gran Santo Domingo, Distrito Nacional Santiago. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están lo de las camas disponibles? Espacios en las unidades de cuidados intensivos, el porcentaje, 52, 54, 48, ¿cómo vamos? Ventiladores, ¿cuántos tenemos? Por ahí es que prende la cosa. Y la otra es la letalidad y la positividad. Porque te dicen, bueno, que mira, solamente 100 casos nuevos. Adiós, pero cuando tú buscas fue que solamente hicieron 1000 pruebas. Entonces no se lleve de así como el titular. Busque letalidad y busque positividad. Entonces a partir de ahí usted sabe cómo va la cosa. Y hay que darle seguimiento porque por ahí es que prende la cosa. O sea, el drama humano que representa un sistema colapsado. Porque a la gente se le olvida que no solo de COVID nos enfermamos. O sea, ustedes se imaginan un hospital colapsado, y no hay que imaginarlo porque los italianos lo vivieron, que al señor le dio un infarto. Pero resulta que el señor tiene 69 años y no se puede desconectar, desatender a un muchacho de 35 que está entubado para atender al señor
Eso pasó. Entonces, estamos en algo muy serio. Lamentablemente, la irresponsabilidad ciudadana se ha ido imponiendo y en todos los niveles sociales, y que la María Magdalena nos guíe. Pero, señores, comienzo diciendo, para hablar de las encuestas, que lo que está en juego es un partido que tiene 20 años en el gobierno y que existe la posibilidad de que salga del poder. Eso no es un chiste. Pero también existe la posibilidad de que grupos económicos cercanos a ese proyecto político dejen de tener la ración del presupuesto en términos de negocios legales, me voy a quedar con los legales, que eso cambie, que esos grupos ya con un cambio de gobierno no hagan, los negocios lo hagan otros grupos económicos. Pero además, al mismo tiempo, hay un grupo político, un sector político y un sector económico empresarial que tiene 20 años abajo, relativamente, porque hay un porcentaje que algunos son diputados, alcaldes, pero en sentido general. Entonces, este es un momento de mantener, señores, el corazón caliente, sí, pero la cabeza fría. Tener cuidado, porque estos próximos 7 días son terribles. Uno estaba aquí en 1978, tú lo recuerdas, Nelson. O sea, lo que pasa en esos últimos 5 días de un proceso electoral donde un partido ve que hay reales, no como en el 16, sino que hay reales posibilidades de que salga del poder. Son cosas terribles. Incluso se acentúa eso de barrer y para adentro, barrer y para adentro. Aquí, esta es la época en que se hacen las negociaciones más útiles, electoralmente hablando, en términos de porcentajes de votos, pero más nefasto para la democracia y la institucionalidad. Entonces hay que tener cuidado. Y esto nos ha sorprendido en medio del coronavirus y sin árbitros, porque ya no existe como hace 30, 40 años esas personalidades y con ese peso social. No existe. Y tenemos una Junta Central Electoral que ha hecho lo imposible por recuperarse, pero caramba, lo de la suspensión y las irregularidades, pues no está tan lejos. Y eso marca. Y eso incluso nos lleva a una situación difícil, porque tenemos una cultura del no perder. Entonces yo a los señores del PLD y a los señores del PRM les digo, hagan ahora lo que tengan que hacer, únanse al diablo, así con R. O sea, barran para adentro, hagan lo que ustedes quieran, presenten encuestas cada hora. No dejen vivir a uno en Twitter, porque ya uno no puede trabajar si sigue en Twitter. Es por centenares, el mismo texto. Tienen unos equipos terribles. Sí, hagan lo que ustedes quieren. Ahora, señores, cuando hable el soberano, no me vengan a argumentar cosas. O sea, yo creo que aquí tenemos que hacer un poco, unir voluntades en ese sentido. Se habrá elecciones el 5 de julio y el que ganó, ganó y el que perdió, perdió. Irregularidades habrá, la puedes escribir desde ya. Ahora, es importante que esto se vaya esclareciendo, estableciendo y que quede bien claro. Lo digo porque uno está preocupado viendo por dónde van los tiros. Comenzamos con la Galo, 53-35. Pasamos a la Greenberg, 56-29. Llegamos a la PEN, 47-35. Entonces, a eso hay que darle una lectura despacio. Por ejemplo, de eso sobresale, por ejemplo, la baja puntuación de la Fuerza del Pueblo, que está entre 8,6 y 11. Por ahí es que va la cosa. Está el otro tema. Gonzalo en ninguna de las tres supera su nota más alta, es 35,5. El promedio de Luis Abinader en las tres, y esto yo sé que no se hace, pido perdón metodológicamente hablando, sociológicamente hablando, yo sé que no se hace, pero si se hiciera incorrectamente un promedio, que no se debe hacer porque cada encuesta lo que se debe es analizar las tendencias de cada encuesta, pero falto a ese rigor y digo que el promedio es 52.23.
Entonces, estamos en lo que yo decía, entrando en esa etapa peligrosa, porque es la etapa de barrer y para adentro, donde se hace de todo. Y eso es lo que hay que, eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. Así que yo no voy a continuar, pero sí creo que es tiempo de que comencemos a pensar en el país. En el caso del PLD, ¿logrará forzar la segunda vuelta? Yo no lo sé. Ahora, lo que sí queda escrito es que uno no habló caballá cuando le dijo al PLD, sin unidad no hay victoria. Señores, si el PLD gana estas elecciones, habrá que llevarlo a Guinness, porque es que no fue Juancito Pérez Vidal Algastito que se fue de ese partido. Y se fue viendo la posibilidad de que una tercera persona, que no era su archirrival, fuera el candidato. Pero es un presidente de 12 años con mucho peso. Porque tú me dirías, pero Maquinini, vete al paso, lo que tiene 8 puntos y pico, promedio 10.4. Ajá. Y tú sabes lo que vale 10.4 en una segunda vuelta. Y ahí está el dato que lo destacó Nelson, que en sentido general es que hay un 48% de los seguidores de Leonel Fernández que de seguro votarían por Abinader, y subiendo. Entonces estamos hablando de que Abinader tiene, además de que está arriba en el bolsillito chiquito, el 5% guardado en el bolsillito chiquito. Claro, todo lo que estamos hablando aquí hay que pasarlo por el sedazo de que estamos en medio de una peste. Vamos a ver si se va a mantener esa abstención del 28-30 como hasta ahora. A eso hay que verlo, porque ahora, para colmo, hay una sentencia, que no hay tiempo para hablar de eso, del Tribunal Superior Electoral, que ahora va a ser por Baiza la gente en los colegios. En algunos colegios habrá más de 60 personas, entre delegados. O sea, una cosa que tú dices, bueno, será justo, será legal, el Tribunal Superior Electoral hizo lo correcto en términos de las leyes. Coño, sí, pero en medio del coronavirus, cuando yo llegue ahí, habrá una base de gente, o sea, por cada nivel, todos los partidos. O sea, es una situación que es parte de lo que uno hablaba al inicio, de lo cuidadoso que tenemos que ser. Pero hay que recordar que estamos en medio de un coronavirus. Hay que recordar el voto del 8% que vota afuera, si la mitad no asiste tradicionalmente, y ahora en medio de este coronavirus y con este ambiente, ¿de qué nivel va a ser la abstención? ¿De 50? Ya hablaremos el día 7 aquí, el día 6. Entonces son elementos. Y finalmente, un elemento terrible, pero que no se puede dejar, que a los partidos no les gusta que uno hable de eso, se llama la logística. Es un eufemismo que tiene que ver con la capacidad que tiene cada partido para movilizar los suyos. E incluso para comprar votos, que todos, sí dije yo, sí, todos hay una serie de irregularidades y perversidades que, claro, el que tiene más saliva come más hojaldres, pero aquí hay unas perversidades e irregularidades en los procesos electorales que no hay inocentes. Pero eso no solo, la logística no solo comprende eso, comprende que el profesor Maquine tiene 95 años, no, Pablo, lo buscamos, que va a agravar, claro, lo del COVID, porque antes una señora enferma que camina con dificultad, un PRMista, un PLDista, y la cargaba, una limusina le buscaban para que votara. Ahora el que se acerca a la acera de la casa de doña Yolanda puede caer mal preso, porque a nadie se le puede ocurrir moverme esa vieja de ahí, y como yo lo dirá mucha gente de sus viejos. Por consiguiente, son tres elementos que pueden ser, si no decisivos, sumamente influyentes en los resultados. Hablo del voto en el exterior, que la abstención va a ser necesariamente muy alta por razones obvias, porque vamos a votar en medio de un coronavirus con una ciudadanía irresponsable, no porque lo digo yo, sino porque lo hemos visto, con unos colegios atestados de gente, y en la espera de la logística, grasa o favorabilidad, como se dice ahora, que se ejecuta el día
de la verdad. Mientras tanto, termino haciendo el llamado. París bien vale una misa, pero el poder no vale un dominicano muerto. Eso es París que bien vale una misa. Pero recuerde que el día 5 vamos a llegar aquí. Y si ustedes quieren que les dé un ejemplo, recuerden qué era Joaquín Balaguer en las elecciones del año 90 para un PLDista. Imagínenlo, hasta libros se escribieron. ¿Y qué pasó? 6 años después el doctor Balaguer los hizo gobierno. Pero ustedes recuerdan las elecciones del 2008, lo que dijo ese partido revolucionario dominicano contra Leonel Fernández y el PLD. Hoy, 8 años después, ahí está el puente, camino del puente me iré a tirar tu cariño al río. El PRD hizo una alianza con el PLD, mediante el cual debió hacer el trabajo, pero no lo hizo, de ser el puente para que el PLD se acerque a PRMistas y que vía PRD entraran al proyecto PLD sin ingresar al partido, es decir, que no estaban traicionando, sino regresando a su casa. Eso no funcionó, pero les dejo esos 2 ejemplos para que recuerden que los políticos van y vienen, no pierdan un amigo, y mucho menos la vida, por ningún político ni por ningún proyecto político. Y uno lo habla desde la experiencia. Adis Burgos. Deberíamos, Pablo, para tomar un punto de esos que estabas hablando, darle medicina al paciente antes de que se agrave o de que muera, contemplando cuáles son los escenarios del día de las elecciones, porque esto de centros de votación atestados de personas va a ser muy intimidante. En cada centro de votación hay 600 personas inscritas para votar, pero luego de la decisión del Tribunal Superior Electoral, aunque se supone que en principio eran unas 12 personas que tenían que trabajar en cada mesa, eso ahora va a ser representado por entre 15 y 50 personas. Un escenario que se reclamó y que, como mencionabas, es de ley y por eso se le permitió. Sí, ¿decías, Pablo? Sí. Debo interrumpirte para darte un dato terrible, y es que antes de esa decisión del Tribunal Superior Electoral, de 192,000 delegados con sus suplentes, se pasó a 595,400 delegados. Ese dato terrible. Sí, es muchísimo. El aumento es producto de la legitimidad, porque cada delegado representa ahí un interés. Pero ¿cómo hacer bailar todos esos intereses sin que se toque fondo en materia de salud ese día? Es el gran compromiso y por eso digo, debemos darle medicina al paciente antes que se agrave, porque todo lo que ocurra ese día no será responsabilidad de la Junta Central Electoral. Los partidos están llamados ahora a cada uno implementar su protocolo, y eso no es de que un kit para manitas limpias solamente. Hay que poner todo sobre la mesa para asegurar que cada votante llegue ahí en términos de seguridad, y también los que están trabajando en la mesa. Cada uno representa ahí algo de interés, pero hay que hacer trascender que el interés supremo simultáneamente es el tema de la salud. Y miren ustedes, en las últimas horas todo irá de menos a más, porque las denuncias en materia de salud tienen que ser atendidas. Las enfermeras y los médicos están haciendo una declaración que me llama la atención. En la medida en que vemos que todos los días se suman 700, 800, 900 pacientes nuevos con infección de COVID, pues hay que esperar que la atención hospitalaria tenga que elevar su nivel de capacidad, elevar la capacidad, pero no tenemos una capacidad ahora mismo más que la conocida. Hablábamos hace un momento, ya por lo menos la ocupación hospitalaria anda en el Gran Santo Domingo en 69% y el cuidado intensivo en un 65%. Pero ¿qué hacer si los hospitales se nos saturan? Si todos los días se suman 700, 900 pacientes, hay que hacer previsión para eso. Ellos están refiriéndose a que debe la ciudad sanitaria ponerse ya a trabajar, pero no está lista la ciudad sanitaria. Me hace pensar que nosotros hemos renovado nuestra infraestructura, pero no hemos renovado la capacidad de trabajo. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Miren, nosotros en los últimos años hemos hecho una reingeniería interesantísima en las escuelas, pero fíjense cuando se hace una evaluación como no ha ido a la par la mejora en el servicio, en la calidad educativa, y hay que vigilar que eso no ocurra en el sistema de salud. Hemos hecho una gran inversión, una millonaria inversión en más hospitales, pero no se nota lo mismo en la calidad del servicio. Hay una crítica
a la que no le quiero dar espacio todavía hasta que escuchemos la versión del gobierno. Y es que quiere construirse la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar en un centro privado. ¿Debería el gobierno presentarnos un proyecto de cuál es la transformación real que quiere hacer en los centros en donde se están haciendo las grandes inversiones? Porque todo esto ha sido muy esperado. Y en la medida en que nosotros estamos esperando los hospitales, no deberíamos luego recibir sorpresas. Aquí tenemos menos de 200 hospitales funcionando. Exactamente estamos ante unos 7 hospitales, 9 hospitales de los 176 que tenemos que funcionan con autogestión. Se llama autogestión, pero en realidad ellos no se gestionan solos. Cada uno recibe entre 20 y 25 millones de pesos mensuales por parte del gobierno. O sea que no califica para llamarse de autogestión, que debería ser un hospital que genera sus propios recursos. No se ha anunciado en esa ciudad sanitaria que se va a cobrar a los pacientes. No es así que funciona. Lo que está tratando el Estado es de que la gente pueda ir con su servicio de seguridad social a los hospitales para que se comience una cotización independiente que genere recursos a los hospitales. Pero eso ha dividido entonces la gestión. Algunos son hospitales de los llamados de autogestión y otros siguen siendo los hospitales tradicionales. Deberíamos estar respondiendo ante un esquema único. ¿Qué ocurre con los hospitales de autogestión que no han superado las debilidades que les conocemos a los hospitales tradicionales? Sigue una politización a la hora de nombrar los personales o el personal, a la hora de nombrar el equipo de trabajo, sigue también con dificultades para el saneamiento de las compras y el otro gran tema, que es la calidad. Pero hay que reconocer que los hospitales de autogestión están muy por encima de los hospitales tradicionales en calidad. Todo esto lo que resume el problema es, necesitamos saber esas grandes inversiones de salud bajo qué esquema van a operar, para que no haya sustos, para que ni siquiera se dé espacio a las noticias negativas o de persecución política y que el activo principal sea el paciente, porque nosotros estamos en un periodo en el que de aquí en adelante el servicio de salud será cada vez más elemental. Lo ha sido siempre, pero en la medida en que tenemos hospitales renovados, tenemos la necesidad y el derecho a que aumenten nuestras expectativas. Si aumentan nuestras expectativas de qué harán los hospitales con una inversión que vino del dinero de todos, pues yo creo que es justo que se sepa hacia dónde van. En julio será entregada la ciudad sanitaria. La ciudad Luis Eduardo Aybar se supone que a partir de julio ya comenzaría a ser parte de los sistemas óptimos a los que usted y yo tendríamos espacio de ir. Pero no sabemos cuál es el perfecto esquema con el que van a operar. Muchas inversiones recientes sí han cambiado su modelo de gestión, pero ese modelo de gestión no debería ser un secreto hasta el momento en que son entregados esos centros. Hay demasiado en juego y ahora que necesitamos más camas, ahora que hace falta más personal, necesitamos que nada de eso se politice y que pueda funcionar bajo normas que todos conozcamos, porque esperamos demasiado de la salud en este momento. Repito, en el Gran Santo Domingo, 69% de la ocupación hospitalaria ya está siendo asumida, lo que significa que necesitamos tener más disponibilidad. Ojalá no se necesite, ojalá no aumentara el número de pacientes que lo necesitara, pero si continúa la tendencia, todo esto debe conocerse ya. Señores, tenemos una entrevista interesantísima al regreso de la pausa, así que queremos que ustedes nos acompañen. No se muevan de ahí. Gracias por la compañía. Vamos a tener una conversación sin desperdicios porque la importancia de este tema toca a todos los sectores. Sonia Vázquez nos acompaña, es representante del Fondo de Población de la ONU en República Dominicana, y hablar del tema feminicidios es parte de la agenda de esta conversación del tema principal. Sonia, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Una grandísima oportunidad. Así es. Sonia, queremos hablar de la situación en que está República Dominicana. Este es un año de cambios, es un año de cambios sociales, de cambios económicos, de cambio de visión inclusive, de las prioridades de Estado. Como estás en República Dominicana, queremos empezar con tu perspectiva de la desigualdad que ha hecho que la mujer caiga en bajos rangos, en temerarios rangos, inclusive por el tema de los feminicidios. Fíjate, el estudio que nosotros hicimos sobre feminicidios, que hay que decir que hay unos antecedentes de otro estudio que hicimos hace unos años, es otra de las variables donde podemos mostrar los pocos avances
que como país hemos obtenido. República Dominicana, no es un secreto que antes de esta epidemia estaba encabezando la lista de países con un mayor desarrollo económico. Sin embargo, en cuanto a las variables que tienen que ver con salud sexual y reproductiva y otras tantas que miden la desigualdad de género, el país necesita avanzar. Todo el tema de participación política, que ya sabemos, en el terreno gubernamental, la representación femenina, y cuando nos vamos a variables que han sido una especie de vergüenza para la República Dominicana, como la mortalidad materna, los matrimonios y uniones tempranos en niñas, en adolescentes, los embarazos en adolescentes, la limitada educación sexual que reciben nuestros adolescentes, niñas y niños en las escuelas. O sea, hay un conjunto de variables que tienen que ver con la futura inserción de las mujeres en el mercado laboral y en el desarrollo pleno de sus potenciales, que son muy limitadas. Queremos destacar por todas estas carencias que tenemos. Queremos destacar que el Fondo de Población de la ONU en República Dominicana, ustedes han hecho un trabajo especial, han hecho un levantamiento, una investigación sobre los feminicidios en el país en el 2019. Eso ha provocado que tengan importante información logística, técnica, que debamos compartir ahora. ¿Qué hallazgos trascienden de esos datos que ustedes han levantado? Sí, pues rapidito doy los principales hallazgos y el propósito. Esto fue un levantamiento que hizo la persona que nos ayudó con todo este ejercicio, Diana Lora, la periodista Diana Lora, y lo que hicimos fue levantar información tanto de las instituciones del Estado que tienen que ver o que hacen, recogen informaciones sobre los feminicidios para compararlos con los medios de comunicación. Y este levantamiento pasó por un análisis. En ese análisis se incluyeron variables como, por ejemplo, fecha y lugar del crimen, la edad de la víctima y el victimario, la cantidad de hijos de la víctima, la relación con el agresor, la comisión del suicidio por parte del agresor, etcétera. Y luego, cuando ya se empezó con este levantamiento, tomando en cuenta estas variables, se incorporaron otras, como los niños o niñas que estuvieron presentes al momento del crimen, si hubo militares o policías involucrados. Esto al ver la frecuencia de información que teníamos sobre estas variables, o el arma, por ejemplo, que se utilizó. Y de los principales hallazgos que tuvimos es, uno, hay una diferencia importante en los criterios para definir qué es un feminicidio. En el caso de la Procuraduría General de la República, que es una, si no la fuente más importante, para ellos feminicidios son los llamados feminicidios íntimos, aquellos cometidos por la pareja o expareja, mientras que para otras fuentes del gobierno, feminicidio es mucho más amplio, como por ejemplo para la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, que cada año también hace un análisis de los feminicidios, y para los medios de comunicación, que incluyen como feminicidio los perpetrados por un vecino, un padrastro, un primo, etcétera, etcétera. Entonces, esta diferenciación afecta los resultados, porque por un lado, para los medios de comunicación en el 2019 tuvimos 89 feminicidios, mientras que para la Procuraduría General de la República fueron 77. Y luego que se hizo un cotejo de ambas fuentes de información, tuvimos un total de 94 feminicidios. Y las características, después de hacer el análisis, que encontramos es, uno, había un 27% de estos feminicidios
fueron delante de niños o niñas. Y fíjense que esto podría ser mucho más, porque las fuentes que yo he citado, tanto de Procuraduría, Ministerio de la Mujer y los medios de comunicación, no siempre recogen si estaban presentes niños o niñas. Y esto hay que poner mucha atención, porque en el estudio anterior que nosotros hicimos, muchos de los feminicidas, de los asesinos de mujeres, fueron testigos o objeto de violencia. O sea, que este es un dato que si no se pone atención, es como si diríamos, estamos construyendo una bomba de tiempo. Otro hallazgo también es la diferencia de edad. Encontramos que tanto en las informaciones producidas por los medios de comunicación como por parte de la Procuraduría y el Observatorio de Seguridad Ciudadana de Interior y Policía, la diferencia de edad entre victimario y víctima era de 10 años o más. Y esto es un elemento a tomar en cuenta, aun cuando en el momento de la muerte estas mujeres ya eran mayor de edad, es muy probable que empezaran a tener relaciones a muy temprana edad con estos hombres mucho mayores que ella. Otro elemento también que encontramos es que 1 de cada 4 feminicidas terminaba quitándose la vida. Y también muchas veces el suicidio se daba delante de los hijos. Hay también, yo creo aquí, la necesidad, cuando uno mira un poco estos resultados, la necesidad de homogenizar la información por parte de los que recogen la misma. Dígase Ministerio de la Mujer, Procuraduría General de la República y también por parte del Observatorio de Seguridad Ciudadana y de la Oficina Nacional de Estadística, porque se nos quedan 17 feminicidios que recogen los medios de comunicación, pero que no recoge la Procuraduría, y que fueron violaciones a niñas entre 2, por ejemplo, 7 de esos 17 feminicidios fueron perpetrados por vecinos, por padrastros o familiares cercanos a niñas entre 2 y 12 años. Sonia. Y hay que recoger este tipo de información. Por economía de tiempo, Sonia, te voy a hacer 2 preguntas. Dijiste que el país necesita avanzar y mencionaste 4 variables, todas negativas. Te pregunto primero si el país está logrando avances reales. La segunda pregunta es sobre los criterios. Me llamó la atención del levantamiento eso que precisamente tú dices, la Procuraduría por un lado, Signaví por el otro, los medios de comunicación. ¿El Fondo Poblacional está haciendo algo para avanzar en la unificación de criterios? Sí, fíjate, afortunadamente nosotros hemos ayudado, hemos facilitado una mesa de todas las instancias que tienen que ver con la prevención y la respuesta al tema de la violencia. Y ahí han habido algunos avances. Aparte de la capacitación de los proveedores de servicio y de apoyo de estas instancias como Policía Nacional, Procuraduría, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, que tienen que ver con ANI, que tienen que ver con prevención y asistencia en servicios a víctimas de violencia. Además de eso, se está trabajando un formulario único que evitaría la revictimización por la que pasan muchas de las mujeres que van a poner una denuncia o que toman como puerta de entrada los hospitales cuando son heridas o golpeadas, etcétera. Entonces, este formulario único ha salvado vidas.
porque se activa un protocolo de compartirlo inmediatamente con todas estas instancias que yo mencioné. El otro elemento también que se ha trabajado es el del un nuevo proyecto de ley para sancionar, para erradicar, para prevenir el tema de la violencia contra las mujeres. Ya en el Congreso este proyecto fue aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados, pero se cayó, perimió y hay que incorporarlo. Entonces, es urgente que los congresistas, por favor, aprueben ese proyecto de ley que ha sido ya consensuado, incluyendo a la sociedad civil en ese consenso, y que se tome en cuenta todas estas recomendaciones que se hicieron al proyecto. Porque es importante, no solamente por la protección que este proyecto de ley da a las mujeres y a las niñas, sino también porque resolvería esta discrepancia en los criterios que tiene hoy día en las fuentes cuando recogen información sobre los feminicidios. Porque en el proyecto de ley ya se define qué es un feminicidio y afortunadamente en la definición da cabida para que se incorporen esos asesinatos de niños, de niñas y de adolescentes o mujeres cometidos por familiares cercanos que no son necesariamente parejas o exparejas. Sonia, entonces, un proyecto social. Un proyecto social de tanto peso como el manejo de los feminicidios tiene que poder ser medible. Tenemos que poder interpretar si las estrategias están dando resultado. Una de las principales estrategias de los llamados del gobierno es a la denuncia cuando ocurre un hecho de violencia. Quisiera saber cómo ustedes han catalogado al evaluar los resultados, el efecto que está generando la denuncia de la mujer agredida, si cumple su cometido. Fíjate, muy bueno que lo digas, porque en las denuncias es un indicador de cómo seguimos teniendo pocos avances con este tema en términos de reducir la violencia contra niñas y mujeres en el país. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer tiene una línea para la denuncia y ahí se reciben 20,000 denuncias aproximadamente por año. Pero fíjate, el 911, que no fue creado como una línea especial y se ha ido convirtiendo poco a poco en una línea de denuncia de las mujeres, solo de febrero al 7 de junio de este año y en medio de la cuarentena, donde es difícil para una mujer que está conviviendo con su agresor denunciar, aún así tenemos 13,800 denuncias por parte de mujeres a través de la línea 911. Hay otras líneas también, como la que utiliza la Procuraduría General de la República. Pero esto solamente lo podemos usar como indicadores de que la violencia, aún en medio de la encerrona y donde se dificultaba para estas mujeres hacer una llamada, arriesgándose lo hicieron, lo que quiere decir que lo que nos espera ahora que las mujeres empiezan a salir de sus casas también, y donde el agresor se siente amenazado con la salida de ellas a la calle, es un tema que debemos prestar mucho más que atención. Yo creo que ¿Cuáles son los desafíos que ustedes plantean? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes plantean? Hemos visto en más de una ocasión que un gran problema es el presupuesto. Quisiera escucharte hablar de la propuesta de presupuesto que nosotros tenemos ahora versus a esa realidad social tan fea. Y cuáles son las alternativas, los desafíos que ustedes están presentando al país, al Estado. Ahorita vamos a tener un cambio de gobierno. Si se queda el que está o si viene otro, igual será un cambio de gobierno. Entonces sería interesante ver si ustedes han ojeado esa oferta de trabajo, dónde la ven débil, dónde la ven fuerte y cuáles recomendaciones tienen. Fíjate, la violencia contra niñas y mujeres pasa
por el tema de educar en igualdad de género. Eso es fundamental. Y República Dominicana tiene muchas dificultades para implementar una educación cuyos valores estén fundamentados en la igualdad, en que desde muy pequeños los niños y las niñas crezcan y sean educados, entendiendo que somos seres humanos con igualdad de condiciones. Eso es lo fundamental para acabar con una ideología patriarcal, que es lo que sustenta esta violencia. Entonces, si no empezamos por ahí y a invertir en programas de educación en las escuelas, que no es solamente en las escuelas, esto va mucho más allá de la educación formal. Pero como yo digo siempre, hay que empezar con la responsabilidad del Estado a educar en igualdad de género. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que no solamente urgentemente aprobar ese nuevo proyecto de ley de sanción, de prevención y de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sino que hay que también invertir en los planes de prevención. O sea, no es posible continuar teniendo ministerios. Afortunadamente, el Ministerio de la Mujer, de 3 casas de acogida, ya están construyendo 3 nuevas casas de acogida. Pero es importante que van a haber 6 casas. Pero imagínate, para la cantidad de mujeres que necesitan refugiarse, ella y sus hijos, todavía no va a ser suficiente, aún construyendo 3 más. Igualmente con los centros que tenemos por parte de atención, por parte de la Procuraduría General de la República. Hay que mejorar los salarios de los que trabajan allí, psicólogos, orientadores, abogados, todo ese cuerpo que responde a las víctimas de violencia. Esto hay que mejorarlo. Hay que mejorar la condición de estos centros. Hay que incrementar la cantidad de empleados para dar respuesta a estas mujeres. Ahora mismo, en la pandemia, bajo la crisis del COVID, hemos apoyado la protección de ese personal, que también es importante tomarlo en cuenta y que está arriesgándose, ¿no?, en la atención, porque hemos tratado y hay que felicitar al Estado Dominicano que estas instancias han continuado operando en medio de la pandemia para recibir las víctimas de violencia. Pero lo que quiero decir es que no basta con que se apruebe el proyecto de ley o con que la Procuraduría haya lanzado, como lo tuvimos el año pasado, un plan nacional para la prevención, la respuesta a la violencia basada en género. Sonia, hay que poner recursos en eso. En el levantamiento de datos y análisis sobre feminicidios el año pasado, en la parte de las recomendaciones se plantea establecer un protocolo de cobertura en los medios de comunicación sobre los feminicidios. Yo creo que se ha avanzado mucho en el país, tú conoces mucho las interioridades de los medios de comunicación, pero podría destacar un par de aspectos que hagan falta reforzar ahora en cuanto a la cobertura de los medios. Sí, como tú dices, hay que reconocer que en los medios se ha avanzado mucho, pero todavía el cómo se recoge la noticia, todavía hay posibilidades. No solamente en las imágenes que a veces se exhiben y que quedan grabadas para siempre, y que estos niños sobrevivientes de estas madres muertas lo van a tener en archivo. O sea, se presentan a veces imágenes que habría que cuidar para que no sea de este modo. Y además de la forma en que se presenta la noticia de estos feminicidios, hay necesidad también de trabajar mejor la recogida de la información, porque esto ayudaría mucho a este tipo de análisis que estamos haciendo. Y es de prestar atención o llamar atención
sobre población, para poner un caso, no todas las noticias recogen si hubo o no niños o niñas presentes al momento de cometerse el crimen. Y esto es muy importante porque hay que darle una atención inmediata a esos niños y niñas que fueron testigos. Imagínate niños, a veces de 3 años, de 5 años, que son testigos de haber presenciado la muerte de su madre. Entonces, hay todavía mucho que hacer y por eso se recomienda un protocolo para que lo asuman los medios de comunicación. Estamos agradecidos de tu participación, Sonia. Sonia, del Fondo de Población de la ONU en República Dominicana, nos ha presentado el resumen de un levantamiento que han hecho sobre los feminicidios durante el 2019. Siento que me quedé con la pregunta de cuál es el planteamiento, la recomendación que ustedes hacen a propósito de que ahorita estamos en un cambio de gobierno y puede que las prioridades de este gobierno no sean las del próximo, pero el problema sigue así, sigue ahí, sigue creciendo y quisiéramos con esta parte despedirte. Sí, antes sí de concluir, decir que esto es una grandísima oportunidad para que los candidatos, las candidatas al Congreso y también a la presidencia, a la vicepresidencia, incorporen en sus agendas de una manera militante, porque lo que observamos es que en los planes que se han presentado hay o una ausencia o en el discurso donde no encontramos un compromiso en estos candidatos y candidatas con estos temas que son cruciales para salvar vidas de nuestras mujeres, para evitar, reducir, erradicar la violencia contra ellas y que aparecen tímidamente en sus programas. Entonces es necesario que estos candidatos y candidatas que van a asumir roles de liderazgo y de responsabilidad en toma de decisión, incorporen de manera activa en sus discursos y envíen una señal al país de que ellos están con cero tolerancia a la violencia contra niñas y mujeres, de que ellos están a favor de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Es necesario que en cada una de sus comparecencias envíen claramente esta señal a la población dominicana, a los hombres especialmente, que son en la mayoría de los casos los agresores y los victimarios de estos crímenes. Muchísimas gracias, Sonia. Buenos días, buenos días. Estamos atentos. Buenos días y gracias. A un tema de tanto interés. Luego de la pausa más. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una entrevista de mucho interés porque la directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente tiene mucho que decirle al país en un proceso como este, en el que no solo es la importancia de la salud en ese núcleo de nuestra población que tanto sentimiento nos provoca, sino también el día de las elecciones por ahí a la vuelta de la esquina. Natalie María, directora del CONAP, está con nosotros. Buenos días, Natalie. Buenos días, ¿cómo va? Estamos de buen ánimo porque escucharte me genera a mí pasiones especiales de manera personal y yo sé que la gente lo comparte. Nuestros envejecientes son parte de la sociedad que genera mucha sensibilidad. Todos tenemos a los abuelos o a mayores en la familia y queremos saber cómo está su presente, hacia dónde apunta el futuro y todas esas cosas. Aunque deberíamos hablar en esta entrevista del voto de los adultos mayores, yo quiero empezar por otro lado y es el tema del COVID. Ahora nosotros quisiéramos saber cómo está la supervisión y la realidad de las casas en donde adultos mayores en República Dominicana han sido resguardados en este proceso de pandemia y de paso las infecciones, ¿cómo les han o no afectado? Sí, bueno, muchísimas gracias por permitirme participar en este programa. Fíjese, primero el tema de los centros permanentes, los tradicionales asilos, hasta ahora solamente se han presentado 4 casos y 2 de ellos son vinculados ya a una condición previa de esos adultos mayores, que eso pasó en Cotuí. Pero en lo general, los adultos mayores en los centros permanentes están bien controlados, los protocolos, CONAP le da seguimiento día a día a cada centro permanente, han respondido
muy positiva, muy positivo. El personal debidamente capacitado, pues está cada día más empoderado y garantizando que nuestros adultos mayores estén bien en los centros permanentes. Asimismo, como los centros de día que fueron cerrados, los adultos mayores son atendidos en sus casas y todo ha sido un éxito hasta ahora, gracias a Dios. Natalie, la geriatría es un servicio que en los últimos meses ha tenido que ser suspendido en los hospitales porque los hospitales se concentraron en las atenciones al COVID-19. ¿Eso ha provocado que involucione el estado de salud esperado, anhelado de nuestros adultos mayores en República Dominicana? Fíjate, realmente esa es una realidad para todas las edades. Ir a los centros de atención de salud es caso solamente de emergencia o que haya un protocolo previo, como por ejemplo el sector privado lo ha llevado bien, y en los mismos hospitales, pocas visitas previas, pero en lo general lo que estamos haciendo es que los médicos están yendo a las casas. Okay. Hay mayores que, por ejemplo, ayer mismo tenían un ortopeda, pues nosotros cuando llaman a CONAPE Sigue Contigo, que es la teleasistencia, le enviamos el ortopeda. ¿Y qué tiene que hacer una familia que tiene un adulto mayor en casa, un abuelito, un tío, un pariente simplemente? En algunos casos puede ser un vecino que se da cuenta que el viejito que vive cerca de su casa necesita atención. ¿Qué necesitan hacer? ¿Qué puerta hay que tocar para que esa asistencia venga a la casa? Solamente llamar a CONAPE o a través de República Digital, a través de las páginas, solamente llamarnos a los teléfonos que son 809-688-4433. Nosotros trabajamos todos los días, sábado, domingo, lunes, martes, todos los días de la semana por el tema del COVID. Y ahí nos llaman inmediatamente, sea para un medicamento que necesiten comprar a la farmacia, alimentos en los supermercados. Diariamente asistimos entre 1.500, 2.000 adultos mayores a nivel nacional. Básicamente aquí en el Gran Santo Domingo es alta los servicios que proveemos, que llaman los adultos mayores en toda clase social, sea esta clase alta, clase media o clase baja, pues nosotros le damos respuesta a través de nuestros jóvenes solidarios. El amor es terapia. Y ahora que en los centros o casas de acogida, en los lugares en donde están nuestros mayores, no puede ir su familia, no pueden ir, hay muchos grupos de apoyo inclusive que se han dedicado durante mucho tiempo a visitar asilos, solo para dar amor. ¿Cómo ha afectado esta nueva realidad? ¿Cómo están ellos? ¿Ustedes han visto un proceso de impacto en ellos? Supongo que sí, porque esto ha impactado en todos, pero ¿cómo ha sido para los mayores? A propósito de que ahora están aislados hasta de sus propios familiares en las visitas. Así es. CONAPE ha diseñado un programa Conectando con las Familias, que consiste en que sea a través de videoconferencia o asistan al centro. Por ejemplo, en el 12 de Jaina, que es un centro emblemático aquí en el país, nosotros, la familia va allá fuera, ¿verdad? Y ellos en el salón, que tiene un salón bastante grande, cada uno tiene un micrófono y se ven a través de unas rejas que hay y mantienen la distancia. Eso no ha mejorado la atención, porque sí hay algunos adultos mayores que quieren ver su familia, quieren ver sus hijos o sus hermanos. Entonces ellos llaman al centro, se le pone una cita, que no haya más de 8 o 10 personas, que cada adulto mayor comparte su tiempo, y eso ha sido bastante favorable. Pero quiero decirte algo, Adis, el tema de nuestros adultos mayores con las situaciones difíciles de la vida responden muy bien. Ellos nos muestran una lección de que hay que ser tolerable, que los malos tiempos hay que asumirlo con paciencia, con fortaleza, y eso se ha reflejado en los centros permanentes. Ellos están felices, nosotros le mantenemos proveyéndole todo lo que necesitan, material gastable, de mascarillas, guantes, pero también juego de manuales, terapias, pinturas, todo esto que permite que ellos en eso lleven la vida sea más llevadera. Además, ellos tienen su mundo ahí. Ellos tienen suficientes áreas verdes, siembran, hacen ejercicio. Todo esto es todo un programa, y realmente nuestros adultos mayores han respondido
positivo. Quiero positivo. imaginar, Natalie, quiero imaginar un asilo ahora. Porque la salud emocional en esa etapa es demasiado, bueno, la salud emocional es siempre importante, pero ahí esa estabilidad hay que protegerla con más fuerzas. Fuera tenemos que estar en distancia social. Ustedes también han impuesto eso como una norma dentro de los asilos, porque imaginarte mayor ya en la etapa de la vejez y aislado de tu entorno es muy traumático. ¿Cuál es la dinámica dentro del asilo? Y, por ejemplo, cuando se están haciendo las visitas familiares, ¿qué límite de cantidad de personas hay? Fíjate, las visitas domiciliarias son fuera. Por eso se llama conectando con la familia. Hay bocinas y tienen su micrófono, ellos se comunican a través del micrófono. Ese es fuera, no dentro. Estamos recibiendo, están prohibidas las visitas en los centros permanentes. Entonces, ok, ahora explícanos entonces. ¿El adulto mayor es llevado hacia donde están sus familiares? ¿Así dices? No, fíjate. Imagínate un centro permanente, ¿verdad? Decíamos el 12 de Jaime. El adulto mayor desde la terraza conversa con el familiar que está afuera. Okay. Condiciones para que ellos puedan comunicarse y verse. Es lo que estamos haciendo en los centros permanentes. Ok. No sé si respondo tu pregunta. Sí, responde perfectamente. No hay una proximidad física. Y siendo que esos adultos mayores están aislados ahí dentro, ¿ellos entre ellos sí pueden tener una cercanía natural? Mira, adentro también mantenemos la distancia, incluso en las misas. No sé, podemos proveerle un video donde CONAPE acompaña a las monjitas a que en las misas estén a distancia. Ellos mantienen su distancia en el comedor y ha sido fiscalizado incluso por mí misma. Yo he asistido en la hora de almuerzo, he asistido en la mañana debidamente protegida con mi bata, mi gorro, mi guante y todo. Y he fiscalizado, me aparezco a cualquier hora y entramos y vemos que sí. Por eso el apego a los protocolos que ha diseñado Salud Pública junto con el CONAPE han sido efectivos. Hasta ahora no tenemos COVID en ningún centro permanente. En todos los centros a nivel nacional, gracias a Dios, están libres de COVID. Natalie, ahora cambiemos de tema para hablar del electoral. Quiero saber cuál es el protocolo que hay para que los adultos mayores puedan votar este próximo 5 de julio. Y de manera general te dejo responder y ahí vamos entonces segmentando a los que están en casa, a los que tendrán que ir a un centro de votación o a los que están en algún asilo. Fíjate, el tema del derecho al voto que nuestros adultos mayores contempla eso en la Constitución, el derecho a ejercer el voto libremente. Saben que hay una resolución, la 0720, donde indica que todo el protocolo para que los adultos mayores voten de primero, que no tengan que hacer fila, que puedan asistir libremente a ejercer el voto, si necesitan algún tipo de asistencia, solo en caso que necesiten asistencia, pues les pueda proveer a través de los jóvenes solidarios, de los funcionarios de la Junta, de esa mesa. Ahora bien, ante la situación que estamos viviendo electoral para el día 5 de julio, estuve en la Junta Central Electoral y verificando los protocolos. Tiene un protocolo bastante estricto, no obstante CONAPE como veedor y supervisor de garantía de los derechos de los adultos mayores estaremos en los centros fiscalizando de que eso ocurra. Las primeras horas, la Junta Central Electoral se dedicará a garantizar que los adultos mayores voten de primero. Siempre lo han hecho. Pero ahora hay bastantes restricciones y estará enfocado en priorizar que el adulto mayor ejerza su voto e inmediatamente salga del recinto con todos los protocolos. También quiero decirle que el CONAPE va a proveer, estará en todos los recintos garantizando que los adultos mayores tengan su mascarilla y sus guantes. Se les estará distribuyendo kit para garantizar que tengan los instrumentos necesarios. Ahora bien, tenemos que saber que en este proceso electoral, aparte del tema del COVID, también hay un cambio demográfico, hay un crecimiento de la población adulta mayor que ejercerá el voto el día 5 de julio. Y los adultos mayores están decididos a ir a votar
con la seguridad y el protocolo que ellos han hecho hasta ahora en todo este proceso, que la población que menos han sido afectados por el COVID ha sido adultos mayores porque se apegan a los protocolos. Y esta población, estamos hablando que el 27% de los adultos mayores de los votantes, el 27% son adultos mayores. Y el sector que más concurre al ejercer el voto es el adulto mayor. Por tanto, la Junta, y hemos visto todo el protocolo, es un protocolo bastante seguido, muy cerrado, que esperamos en Dios que todos los adultos mayores puedan ejercer su voto y que voten tranquilamente, ¿no? Y que, ya que tocamos ese tema, quiero señalarte que en estos días que hemos estado con todas estas encuestas, pienso que es un respeto a la inteligencia de un pueblo, y en las urnas es que se determinará quién realmente es el ganador. Entiendo que las encuestas no son que determinan a un candidato. Cuando hablamos de adulto mayor, Natalie, estamos refiriéndonos al rango poblacional ¿de qué edad? De 60 años en adelante. Y de 65 ya es un adulto mayor, pero trabajamos el tema de los adultos mayores como lo establece la Junta y la Constitución, debido a que hay envejecimiento precoz. Entonces, a partir de 60 años en adelante, tenemos 2.110.000 adultos mayores. Es decir, una población bastante significativa. De hecho, en el simulacro que hizo la Junta, vemos que los jóvenes es el 9% de los concurrentes, el adulto es un 14% y el adulto mayor es un 33%. Es decir, que el candidato que tenga una oferta real, ¿cómo lo va a hacer? Por ejemplo, ¿cómo continuará la Procuraduría General? En la Procuraduría General, la unidad especializada contra la violencia del adulto mayor. ¿Cómo continuará las pensiones solidarias? No es que vamos a dar pensiones solidarias, ¿cómo la van a dar? ¿De dónde vendrán los recursos? Ese candidato que ofrezca una oferta real, que el voto del adulto mayor no es el voto de ayer, de ayer, que el hijo decidía. Ahora el adulto mayor va a votar por sus intereses, que por ende son los intereses de la familia. Ese adulto mayor activo, productivo, participativo y protegido votará por la continuación de las pensiones, por el seguro de salud, por la independencia, por la autonomía, por el emprendimiento. Que, por ejemplo, cuando en la vida en República Dominicana se hablaba que un adulto mayor iba a una fiscalía a demandar que un inquilino no le quiere pagar la casa, que el hijo quiere despojarle de los bienes, que el vecino le está violentando su tranquilidad. Todos estos casos, solamente con una llamada, una denuncia, va la unidad y la fiscalía, la unidad especializada y la fiscalía especializada tratan todos esos casos. Natalie, durante mucho tiempo era invisible la violencia hacia los adultos mayores, no porque no se daba, sino tal vez porque las autoridades no proveían esas estadísticas. Han aumentado los casos y recientemente se ha mantenido esa actualización de las cifras, que es muy alarmante y dolorosa para la sociedad. Quiero saber si ustedes cuentan en los albergues, en los asilos, con un número importante de adultos mayores que proviene al sistema porque había sido agredido, y el sistema judicial entonces empodera a la plataforma de CONAPI. ¿Cómo funciona esto de las agresiones si ustedes son parte de la respuesta social que nosotros deberíamos dar al problema? Sí, esa es muy buena pregunta, porque fíjate, el tema de la violencia nunca se había abordado. Solamente el gobierno de Danilo Medina, en su plan de gobierno, contempló el tema de la violencia, de mejorar la vida de nuestros adultos mayores. Entre eso es identificar el problema. Un adulto mayor puede ser de clase media, clase alta, tener los recursos, mas sin embargo es violentado por sus hijos, es agredido en su hogar, hasta por la persona que lo asiste en los quehaceres, y es algo normal. El tema de la violencia contra el adulto mayor, el CONAPE fue que inició un estudio junto con la UNPA, con una agencia de las Naciones Unidas, y se hizo este estudio. ¿Por qué? Porque siempre se trataba la violencia de la juventud, de la mujer en el hogar.
Sin embargo, no se visibilizaba el tema de los adultos mayores. Ahí sí es que nos dimos cuenta que hay una violencia bastante alta, porque violentar no es simplemente darle, agredirlo, que lo hay, es también hablarle alto, maltratarlo físicamente, chantajearlo psíquicamente. Por ejemplo, mira, si tú no me das la cuenta para yo manejarla, yo no vuelvo aquí, resuélvetela tú, mamá, y que cuando tú no pierdes el juicio, como dicen muchos casos, yo no estaré. Entonces es un chantaje, es una violencia. Increíble. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Junto con la Fiscalía Especializada, con la Procuraduría General de la República, que hay una Fiscalía Especializada, se han tratado más de 15,000 casos. Ya nuestros adultos mayores, cuando tienen algún tipo de violencia, ya ellos acuden a la denuncia a través de CONAPE. CONAPE, por ejemplo, toda la semana tiene vistas públicas. Le hemos devuelto recursos, hogares, sus casas. Los prestamistas haciéndole daño con sus recursos, ustedes vieron un caso de una señora que le prestó 500 pesos en un barrio, no sé si, creo que fue por aquí, por este medio, que lo subieron en las redes, y cuando vimos eso, de una vez mandamos una unidad, que entonces la que le debía los 500 pesos no quería pagar intereses ni el dinero. Pues ahí está ella procesada, la que agredió a esa adulta mayor, y así son cientos de casos que ya los adultos mayores se sienten protegidos, que eso es lo que deben de hacer los gobiernos. Eso es el rol del gobierno, garantizar que es seguridad. Por ejemplo, en el tema del COVID, nosotros hemos superado los servicios y la respuesta de países desarrollados. Eso es realmente, por eso es que los adultos mayores votarán ahora el día 5 de julio. Que no más violencia, más dignidad, más inclusión, que es lo que le ha proveído este gobierno de Danilo Medina a los adultos mayores. Nunca, señores, en este país ningún gobierno había incluido primero en su plan de gobierno, en las metas presidenciales, en el consejo de los ODS de alto nivel. En todo están los adultos mayores. ¿Y quién lo ha logrado? Danilo Medina. Por eso yo siempre he dicho que son voluntades políticas. No me vengan a venderle a los adultos mayores hoy que van a duplicar la tarjeta Solidaridad, cuando el objetivo es sacar personas de la tarjeta Solidaridad. Proteger al que no tiene, pero lograr que el adulto mayor que tiene tarjeta Solidaridad hoy, mañana tenga una microempresa a través de Banca Solidaria, y ese adulto mayor no dependa de la dádiva que siempre han asociado el adulto mayor con la dádiva, con la pobreza, con la indigencia, con la dependencia. Ese es el paradigma, ir adecentando a nuestros adultos mayores como ciudadanos que son portadores de derechos, porque hoy tú y yo somos personas adultas, mañana somos adultos mayores. Sí, Natalie, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Este tema apasiona muchísimo y le importa y le duele mucho a la sociedad todo lo que tiene que ver con nuestros adultos mayores. Hay que votar el próximo 5 de julio. Qué bueno que han puesto una plataforma de prioridad para los adultos mayores. Lo importante es que vayan tempranito para que en ningún caso se vean en la obligación de sentir masivos grupos en su alrededor, y si van a otra hora, que sepan que pueden hacer prioridad en la fila, no necesitan hacer fila. Así que gracias. Gracias a la directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, Natalie María. Vamos a una pausa. A ustedes les invitamos a quedar en sintonía con CDN. Hasta aquí Enfoque Matinal. Un abrazo, lindo día.